Buen día, traders. El dólar estadounidense subió un cuarto de punto porcentual la semana pasada. Esto probablemente se debió a las recientes actualizaciones sobre el avance del coronavirus, como el impacto en los datos económicos y la evidencia de que podría estar cerca un tratamiento eficaz, lo que produjo cambios violentos en el sentimiento del inversionista y cambios en la dirección del dólar estadounidense. Con este antecedente, comenzamos. Bien, vamos a iniciar nuestro análisis técnico con el par euro-dólar. Y bueno, después de debatir durante más de 16 horas, los ministros de finanzas de la zona euro, pues sí al fin pudieron llegar a un acuerdo meramente superficial, porque algunas de las disposiciones acordadas incluyeron préstamos casi sin condiciones del fondo de rescate conocido como mecanismo de estabilidad de emergencia. Las autoridades italianas rechazaron la oferta después de recordar lo que les había sucedido a Grecia durante la crisis de la deuda de la zona euro. Recordemos que esto fue hace ya 4 años y medio. Bien, ¿qué veamos la semana pasada? Miren, la semana pasada, voy a agrandar un poquito este gráfico, nos encontrábamos sobre esta línea de tendencia, nos encontrábamos sobre esta zona de resistencia, ya. Ahora soporte. Les comentaba que la siguiente zona era 1.0980 y que cualquier retroceso sería ir a buscar un soporte incluso en la línea de tendencia o esta o cualquiera de estas líneas. Pues miren, el pronóstico fue correcto, llegó, tomó esta zona como soporte que le impulsó a tomar 1.0980, ahí generándonos unos 65 pips probablemente de utilidad. Pero después, a media semana, sucede lo contrario. Si yo estiro esta línea de tendencia, tomando ahora este nuevo mínimo que no fue superado, vemos que aquí rompe esta vela, la línea de tendencia. Esto fue el día 15 de abril. Aquí tiene un retroceso, pero bueno, ahí está. Así es de que el euro lo que hizo fue tomar solo una zona de resistencia y probablemente esté buscando algún soporte. Con este rompimiento de esta vela únicamente nos dio una utilidad de 45 pips, 40 pips tal vez, y hasta este momento, bueno, parece que está en otra resistencia buscando pues tal vez seguir cayendo, seguir a la baja. Entonces el pronóstico para esta semana, de acuerdo a este gráfico, es puede ir y tomar alguna zona de resistencia siempre y cuando tome rompa esta línea de tendencia, ¿sí? Si la rompe, la primera zona de este momento, la primera zona es 1.0930 y la segunda zona sería 1.0980. Ahora, que si continúa a la baja, ya tomó 3 zonas, esta y ya iría por una cuarta, que sería esta, la zona de 1.0770 que veíamos ya hace un par de semanas atrás. Esta, sí, atentos al rompimiento. Esta línea sería la decisiva para cualquier impulso alcista, ¿sí? Incluso voy a poder dibujar una línea de contratendencia con este ángulo, y el rompimiento del ángulo pues bueno, nos llevaría nuevamente a buscar 1.0840 y la máxima 1.0770, la máxima a la baja, a eso me refería, ¿sí? Pero entonces pues sí, el euro está ante una situación decisiva, con los ministros de economía y finanzas de allá de todo el bloque único, pues esperando que el corona bono pues sea una buena alternativa para salir de la ya precaria situación que pues bueno, ya vemos que ya tiene más de 10 años en una situación bajista. Y bueno, este es el pronóstico. Felicidades si pudiste obtener estos pips a la baja y algunos pips como 40, perdón, estos pips al alza y estos pips como 40 a la baja, 370 al alza y 40 a la baja. Vamos a continuar ahora analizando el par libra dólar.
miren, ¿qué veíamos la semana pasada? El trading, las operaciones con el par libra dólar sí siguen siendo impulsadas por los movimientos del dólar estadounidense. Esto, bueno, está trayendo compradores de refugio después de datos económicos peores de lo esperado, que ya revivieron los temores de una recesión estadounidense. Está haciendo un imán la libra hacia su divisa. ¿Qué veíamos la semana pasada? Miren, nos encontrábamos en esta zona, justo anticipando un rompimiento. Les decía que un rompimiento podría llegar. Si tomaba esta zona de soporte, es decir, a la baja, podríamos ir a buscar cualquiera de estas dos zonas. El rompimiento ahí se dio y bueno, esperábamos tal vez que rompiera esta zona a la baja y ya poder ir a buscar más zonas. No lo hizo, solo se devolvió, fue como un soporte ahí en esta zona y ahí incrementó su valor casi 150 pips. Si tomamos la vela que rompió definitivamente la resistencia, voy a agrandar esto, que sería esta, bueno, ahí nos llevó unos 130 pips en su nivel máximo. Se quedó un poquito abajo de la zona que buscábamos, 1.2700, pero con esto, bueno, lo único que tengo que hacer es lo que no hice la semana pasada porque no tenía los elementos como un nuevo máximo, es reorganizar esta línea. Voy a quitar esta, reorganizar esta línea de tendencia ya con este ángulo, esta que comenzó aquí en mediados de marzo de este año. Aquí en este momento, a pesar de que tuvo el rompimiento aquí, si alguno de ustedes tomó este rompimiento porque fue bastante bueno, una vez que alcanzó el máximo era reorganizar la línea de tendencia y buscar alguna entrada ya sea alcista o bajista, y este rompimiento lo único que hizo fue llevar nuevamente la cotización a la zona de soporte que ya habíamos visto la semana pasada, que ahí únicamente ganó unos 90 pips, tal vez 95 pips en esta zona. La voy a estirar. La tengo más o menos ahí. Era en la zona de 1.2430 aproximadamente. Ahí. Entonces el impulso regresa a esta zona, ¿sí? Y todavía se mantiene en rango, traders. Todavía, a pesar de que hizo este incremento, la perspectiva de la semana pasada es que si rompe esta zona, definitivamente esta zona ahora soporte, pues podría ir a buscar la siguiente, que es esta. Esta es la zona de 1.2305 aproximadamente, que ya la teníamos vista la semana pasada, y también venir a buscar 1.2180 aquí, ¿sí? Ahora que si decide continuar el camino alcista, la zona de 1.2700 ahí estaría ya lista como la siguiente zona, pero estaríamos a que rompiera este ángulo aproximado de tendencia de esta caída, ¿sí? Si rompe este ángulo más la zona de resistencia 1.2530, pues sí podríamos ir a buscar fácilmente 1.2700. De lo contrario, si se mantiene en el camino y rompe la zona soporte actual, pues aquí tenemos las siguientes zonas, que de hecho voy a dibujar ahí una línea de contratendencia con este ángulo, aquí así, un aproximado a rompido esta línea aquí. Ya continuaríamos a tomar 1.2430 y si rompe esta zona 1.2305 2300, ¿sí? Pues felicidades si pudiste obtener estos pips al alza y algunos pips a la baja. Vamos ahora a finalizar con el par dólar australiano, dólar norteamericano. Y bueno, vimos y hemos visto estas semanas que ha subido fuertemente, pues, durante la mayor parte del mes.
beneficiándose igual que muchos otros activos relacionados con el crecimiento, pues de los asombrosos paquetes de rescate lanzados en todo el mundo por los bancos centrales y en el esfuerzo por amortiguar los efectos en las economías del virus, de la pandemia. Una cosa es que se haya dicho y otra que se esté aplicando, así es de que todavía está la aplicación y los alcances, y sería interesante para esta semana ver si los datos que emitirá Australia, empezando por las minutas de lo que sucedió en la reunión del 7 de abril, donde la tasa no se movió, y también los datos de empleo en Australia. También sería interesante estar revisando, pues sí, lo que va a hacer la Fed durante esta semana en sus estímulos económicos para la reactivación de la economía, cómo minimizan ya las restricciones del quedarse en casa, y también probablemente el crecimiento de la renta variable, el ciclo de la renta variable, lo que probablemente nos daría una definición ahora del camino que va a seguir. La semana pasada, estoy en gráfico de 4 horas, nos encontrábamos en esta zona. Buscábamos esta zona de resistencia, punto 64.60 aproximadamente, 64.50 aquí, o la línea de tendencia, ¿sí?, que dibujábamos la semana pasada. Viene el rompimiento, igual que el euro se dio aquí el día 13 de abril con esta vela. Casi alcanza ahí casi unos 75, casi 80 pips a la zona de resistencia que habíamos dibujado junto con la línea de tendencia. Y sí, también rompió, hay felicidades si pudiste obtener estos 75-80 pips, pero ¿qué sucedió después? Retrocede y penetra la zona de punto 63.00. Voy a estirar la línea de tendencia que dibujaba la semana pasada y nos da este rompimiento aquí con esta vela. Si primero impulsó, luego venció la línea y probablemente esté ante un retroceso. Por eso les decía que en esta semana hay que estar atentos a las decisiones a las minutas, primeramente datos domésticos, minutas y del Banco Central y el informe de empleo. Y en el entorno exterior, como son activos ligados al crecimiento, hablando del dólar australiano, pues ver los estímulos de la Fed, principalmente el Banco Central de Estados Unidos, y del resto de los bancos centrales, los esfuerzos por salir del encierro, del que los consumidores estén en su casa, y también de los crecimientos de la renta variable, como el Standard & Poor's, el DAX, estos índices que serían indicadores fiables para ver cuál sería el siguiente movimiento del dólar australiano, ¿sí? Por lo pronto, al romper esta, tiene toda la intención de querer venir a buscar punto 61.50 y probablemente los siguientes niveles que teníamos dibujados desde hace un par de semanas. El siguiente sería este, aquí estamos hablando de punto 60.65, ¿sí? Ahí. Y en el camino alcista, en dado caso de que quiera continuar, se tendría que ir a buscar punto 64.50 y probablemente la línea de tendencia, que si sobrepasa punto 64.50 con la línea de tendencia, esta que dio inicio allá en finales de diciembre, de hecho el final de diciembre del año pasado, aquí si rompe tanto la zona de resistencia, esta punto 64.50, como la línea de tendencia, veríamos punto 65.50 y listo. Pero para que eso suceda voy a dibujar una línea de contratendencia más o menos con este ángulo, si ahí lo pueden notar, que está a punto. En varias ocasiones ha tocado este mismo nivel, estamos hablando de punto 63.70 aproximadamente. Esta semana lo llegó a tocar en 3 ocasiones, pero no lo pudo vencer. Así es de que atentos a si continúa debajo de esta línea, podría venir y superar estos niveles. Voy a dibujar una línea en contratendencia con este ángulo.
atentos a estos rompimientos de esta línea y de esta línea. ¿Sí? Bien, hasta aquí el video análisis, traders. Felicidades si pudiste obtener estas utilidades. Que tengan un buen inicio de semana y un feliz trading. Hasta la próxima.